pensamos que de cierta manera solamente hay un par de personas en la iglesia que debieran tomar este desafío y esta tarea de hacer discípulos. Creo que no, a la luz del texto que vamos a leer, creo que la expectativa de Dios sobre su iglesia es que todos nos convirtamos de alguna manera en enseñadores de otros, en diferentes niveles, en diferentes circunstancias, en diferentes formas de hacerlo, pero todos nosotros hemos sido salvados para enseñar. Amén. Dios espera que usted y yo nos convirtamos en cristianos que enseñan a otros. Ahora, ¿enseñar qué? Bueno, esta es la gran comisión y eso nos va a dar un patrón, que es un patrón permanente. Dice el Señor a su iglesia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿ya? Y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí es digamos, el mandato en sí, el imperativo, el mandato es hacer discípulos. Hemos sido mandatados por Dios a ser discípulos. ¿De qué manera, Señor, hacemos discípulos? Y ahí nos dice, ¿cierto? ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles. Dos aspectos de la tarea que tiene la iglesia de hacer discípulos. Bautizándolos, ahí está uno infiere en ese concepto de bautizarlos como hacerlos parte de la iglesia, como hacerlos parte de la iglesia, de la vida de la iglesia local. Es una de las cosas que se infieren, aparte de otras muchas más fundamentales incluso. Pero también enseñándoles. ¿De qué manera hacemos discípulos? Enseñándoles. Como he dicho varias veces, el discipulado en sí no es solamente y no es esencialmente una etapa post-salvación, sino que desde que somos salvos comenzamos a ser discípulos. Comenzamos la tarea de discipularnos. Y esta tarea de discipularnos tiene como eje central, como dinámica central, la enseñanza. Ahora, ¿cuál es el currículum que se enseña? Bueno, ahí Cristo lo da también, ¿cierto? Enseñándoles qué. Note bien las palabras que ocupa el Señor. Enseñándoles qué. ¿Qué debemos enseñar? Bueno, estoy memorizando la gran comisión aquí. Enseñándoles que guarden. Note que la gran comisión nos dice enseñándole todas las cosas que les he mandado. La enseñanza apunta a que enseñar que guarden esas cosas que Cristo enseñó, que nos mandó, perdón. Todo lo que es la enseñanza de Cristo, todo lo que es la enseñanza cristiana y por alcance toda la palabra del Señor, que es la enseñanza de Dios, no solamente el contenido ha de ser enseñado, sino que lo que se enseña primordialmente al discípulo es que guarde aquello que dice ahí la palabra. O sea, en palabras sencillas, yo no solamente debo aprender, sí, Jesús es Dios hecho hombre, Jesús es Dios. No solamente debo comprender esa verdad, o sea, no solamente debo conocer esa verdad, sino que debo comprenderla y ver cómo esa verdad puede cambiar mi vida. ¿Cómo puede cambiar mi vida el hecho de que Jesús es Dios hecho hombre? De muchas maneras, porque ahí claramente está diciendo una cosa, bueno, Dios pagó por mí. Dios me salvó, ¿de quién? De Dios mismo, porque la ira de Dios está sobre mí. ¿Quién me salvó de esa ira de Dios? Dios mismo. Él es el que enjuicia, el que castiga el pecado con justicia para la gloria de su justicia, pero también es el que salva al pecador para la gloria de su misericordia, de su gracia. Entonces, ya no es solamente un contenido que enseñar, sino que el qué hacer con ese contenido.
enseñándoles que guarden. Bueno, en fin, el asunto es que Dios nos salva para enseñar. Dios te salvó a ti y uno de los propósitos por el cual Dios te ha llevado a la salvación es que un día tú te conviertas en un enseñador de otro. ¿Ya? En un maestro, aquí dice. Y esto lo inferimos, obviamente, claramente por el texto que vamos a leer ahora, del verso 11 del capítulo 5 de Hebreos, hasta el verso 3 del capítulo 6, ¿ya? Todo esto nos da una idea completa, ¿ya? Recuerden que la Biblia no fue dividida en capítulos originalmente, así que a veces, en algunas ocasiones, esa división de capítulos es más estorbo que ayuda, ¿ya? Por ejemplo, aquí la idea completa está desde el verso 11 del capítulo 5 hasta el verso 3, incluso un poco más, pero hasta el verso 3 está la idea que quiere dar el escritor. Dice, acerca de esto, ¿acerca de qué? De todo lo que viene diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Que si usted lo lee, wow, no es pan comido, ¿ya? No es papilla, no es compota, es un poquito más grueso, ¿ya? No es colado, es picado, ¿ya? Entonces es un poquito de comida más gruesa. Entonces, todo lo que está enseñando el escritor de Hebreos llega a un punto en hacer una pausa aquí y le dice a los receptores de esta carta, bueno, acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Entonces, si uno llega hasta ahí, pudiéramos especular algunas cosas. Vamos a leer el párrafo completo. ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros, y ahí está la idea central de este sermón, hemos sido salvados para enseñar, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Esa palabra niño quiere decir bebé, ¿ya? Niño, bebé, un niño que no habla, esa es la idea original. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad, si Dios en verdad lo permite. Bueno, claramente podemos desprender, hermanos míos, del texto que las cosas que está enseñando el escritor no son fáciles de digerir. Y según lo que entendemos aquí, son estas cosas las cuales él le llama alimento sólido. Pero este alimento sólido está siendo recibido por esta gente, estos cristianos, que parece que en la gran mayoría de los casos de los receptores de esta carta, no están capacitados para digerir este alimento sólido. ¿Ya? Es como si le compráramos un cuarto de pollo con papas fritas a la florcita y lo más probable es que se pueda comer una papa frita así, chupándola todo el rato. Porque no está capacitada para comerse eso. O sea, ahora, si le damos eso mismo a su papá, él está absolutamente capacitado para comerse eso, ¿cierto? Y para convidar también, si así se lo propone. Pero lo mismo, seguramente usted que es adulto no se levanta en la mañana, toma un vasito de leche y ya, y llega al almuerzo, toma otro vasito de leche y ya, y llega a las 11 o la cena y toma un vasito de leche y ya. No, usted va a andar hambriento con esa dieta.
porque usted necesita algo más consistente. Esta es un poco la analogía que quiere hacer el escritor aquí para darnos a entender de que hay una etapa de la vida cristiana en donde usted debe tomar y alimentarse de leche, porque es un niño, es un bebé inexperto. Y usando un poco más la analogía, su sistema digestivo tal vez no está tan preparado para disolver ciertas cosas teológicas, doctrinales. Y por eso es un error cuando llegan recién convertidos y quieren empezar a estudiar la Biblia y empiezan en Apocalipsis. Un libro que no es fácil, que no es claro, sobre todo que hoy día estamos acostumbrados a una visión del Apocalipsis. Entonces nos salimos de esa visión, entonces cuesta entender. Y no, las cosas primarias, dice aquí el escritor, no, hay cosas que son rudimentos de las palabras de Dios, los primeros rudimentos, las cosas básicas, las esenciales. Entonces hay muchas cosas que son esenciales que todo cristiano necesita saber. Leíamos en la semana de la familia, ¿cierto? Como en primera de Juan, Juan categoriza a los cristianos diciendo, hijitos, jóvenes, padres, porque hay diferentes etapas en la vida cristiana. Y hay una cosa que destaca de los hijitos, de los niños espirituales, que dice, han conocido al Padre, tus pecados han sido perdonados. Pero eso básico, eso, wow, eso básico, eso afirma, eso ayuda. Eso es lo que necesita digerir un niño espiritualmente. Las cosas esenciales, pero no por ser esenciales son superficiales, son profundas verdades. Pero esas son las cosas que lo sostienen. ¿Quién es el que te sanó? Le decían al ciego, ¿cuál era el que fue sanado por Cristo? Dice, yo no sé. Lo único que sé es que yo era ciego, ahora veo. Cosas básicas. Bueno, ¿y quién es Jesús? Mira, no me pidas que te explique teológicamente, lo único que sé es que es mi Salvador. Y yo a través de él tengo el perdón de Dios y la vida eterna. Lo único que sé hasta ahora. Y eso es suficiente. Hay cosas esenciales que todo niño espiritual, todo nuevo creyente tiene que saber. Entonces también aquí el escritor le llama leche espiritual, como Pedro también le llama así, ¿bien? Leche espiritual a la palabra. Le llama también en el capítulo 6 los rudimentos de la doctrina. Le llama en el capítulo 5 los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Son las cosas básicas, esenciales. El problema está en lo que dice en el versículo 12. Después de tanto tiempo. O sea, lo que está aquí implícito en toda la idea que quiere mostrar el escritor es que Dios espera que hayan etapas de nuestra vida espiritual que se vayan completando. Y si bien es cierto, hay una etapa de nuestra niñez, de nuestra infancia espiritual, donde no debemos complicarnos con saber más que lo esencial y lo básico, pero la aspiración de Dios, con todo lo que Él nos da, los medios de gracia, su palabra esencialmente, todo lo que Él nos da, es que nosotros avancemos. Porque recuerde que la vida cristiana es representada en muchas partes, sobre todo en el Nuevo Testamento, como, o sea, es puesta, es usada la analogía de la vida, esencialmente. Dice la Biblia que hemos nacido de nuevo, dice la Biblia que pasamos una etapa en donde somos niños, luego alcanzamos madurez, amén. Entonces vamos avanzando en la vida, desarrollándonos. Eso es lo natural. Eso es lo natural. Hay una manera en que yo me doy cuenta cuando, y mis hijas también, ¿cierto? A mí, la Polita le gusta plantar cositas. Hay una manera en que uno se da cuenta visiblemente que me resultó plantar ese porotito. ¿Cómo se da cuenta usted que le resultó? Cuando da brotecito.
y después el brotecito crece. Y después usted tiene que ponerle un tutor, una guía, para que ese brotecito se vaya enredando después y luego tiene porotos. ¿Entiende? ¿Y cómo sé que no me resultó? Porque no veo brote, no veo un desarrollo, no veo un desarrollo. Ya varios años hemos intentado con mi esposa poner, ¿cómo se llama? Pimentones, y no pasan de así las matas y no nos dan pimentones. Se quedan ahí frenados, no se desarrollan. Hay un problema. A lo mejor la tierra está mala, hay un problema, hay algo que le está impidiendo desarrollarse. Y en la vida cristiana es lo mismo. Cuando no nos desarrollamos espiritualmente, en todo sentido, ojo que cuando digo espiritualmente no estoy hablando de un crecimiento interior, porque hablando espiritualmente tiene que ver con lo exterior también, con nuestra vida completa. Toda nuestra vida está ligada a lo espiritual, ¿ya? Entonces, cuando no estamos desarrollándonos espiritualmente, cuando no estamos creciendo, es porque hay algo que está estorbando ese crecimiento. Hay un problema, hay un problema. Y yo no puedo hacerme loco con ese problema. ¿Por qué no puedo hacerme loco con ese problema? Porque puede ser una señal peligrosa de mi situación con Dios. ¿A qué me refiero? En el caso de las personas que recibieron esta carta de Hebreos, el hecho del retardo en su crecimiento pudiera ser una alarma de que verdaderamente ellos no están en la fe. ¿Por qué inferimos esto? Hermanos, Hebreos es una carta donde permanentemente el escritor está diciéndole, cuidado, cuidado, no vaya a ser que no sean ustedes. Piensan que son, pero a lo mejor no son. Es una carta que, aparte de toda la profundidad teológica y toda la explicación del antiguo pacto, el nuevo pacto, toda esa profundidad y riqueza teológica, es un permanente llamado a revisar la fe, porque pudiera darse el caso que yo, como dice el capítulo 6 de Hebreo, pueda ser una persona que solamente haya degustado de las cosas de Dios, degustado del Espíritu, degustado de la iluminación, pero no soy. Cuando usted va al supermercado y hay ese promotor o promotora con quesitos y con jamoncitos, ¿y usted qué va a hacer? Degusta, ¿ya? Y uno que, un quesito, dos quesitos, y después hace el leso, da la otra vuelta, como que otra persona se cambia la chaqueta, no sé, para comer más quesito, ¿ya? Y después dice, pero mire, vale 10.000 pesos la pieza del queso. No, ahí nomás. ¿Qué hizo usted? Degustó nomás. Apreció lo rico que es el queso, pero no se compró un queso, ni siguió comprando después porque le gustó. Eso es degustar. Eso es lo que Hebreos dice. Hay personas que solamente degustan las cosas de Dios, que lo pasan bien con las cosas, que se emocionan, que disfrutan, que participan, que incluso que reciben bendición de parte del Señor, pero realmente no son aprobadas por Dios. Por eso dice el capítulo 6, verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. Dice eso, y gustaron, esa es la idea de gustar, de probar. Y recayeron. Esa palabra recaer originalmente implica abandonar, apostatar. Es imposible que esas personas que apostataron, habiendo degustado de las cosas de Dios, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Lo que se da a entender esencialmente aquí es que no hay
vuelta atrás cuando alguien pisotea de esta manera la sangre de Cristo. ¿Tuvieron la oportunidad de arrepentirse? Claro que sí, pero luego de apostatar, ¿cierto? Ellos marcaron su destino. Sin embargo, y debido a eso, debido a este peligro permanente, es como lo que dice en el capítulo 3, verso 12, por ejemplo, dice lo siguiente, verso 12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿ves? Cuidado hermanos, no se aparten, no vaya a ser que en alguno de ustedes haya un corazón incrédulo y se aparten. Capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Ve? Siempre el escritor de Hebreos es así. Cuidado, hermanos, vean bien, revisen bien su fe. ¿Entienden bien el Evangelio? Porque no sea que ustedes participando de estas cosas finalmente sean gente reprobada, no aprobada. Entonces, vean bien eso. Ese es el contexto en el cual el escritor dice, acerca de esto, hermano, tengo mucho que decir y difícil de explicar por qué, por cuánto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, etcétera, etcétera. Cuidado. O sea, hermanos, ha pasado tanto tiempo, ustedes debieran ya estar enseñando a otros. Tenemos tanto que decir, dice el escritor, pero difícil de explicar. Pero, ¿cuál es la dificultad? ¿Dónde radica la dificultad en explicar? A veces yo tengo problemas para explicar, a veces yo quiero que se quede tan clara una idea que me doy vueltas mucho en cosas, ¿me entiendes? Entonces ya, y yo podemos decir, es que no entiendo bien porque el pastor explica mal. Pero aquí el escritor dice, no, ellos no están entendiendo bien, pero no porque yo explique mal. El problema está en que ellos se han hecho tardos para oír. Ahora, ¿qué significa tardos para oír? Literalmente, ¿cómo lo digo? A ver, se han hecho tontos. No captan nada. Esa es la idea de esta frase, que no captan nada. Es como si usted le quisiera, si el Santi no quiere comer, por ejemplo, la comida de verdura, la papilla de verdura, la hermana Pauli todo el rato ahí, mira, te voy a enseñar, yo quiero explicarte las bondades de las verduras. Primero que todo, las verduras rojas tienen un tremendo aporte, y Santi, escúchame por favor. Dice, ¿qué va a hacer el Santi? No capta. Esa es la idea que el escritor quiere decir. Yo tengo muchas cosas, dice el escritor, que enseñarles, pero se me está haciendo difícil de explicarlo. ¿Por qué? Porque ustedes se han hecho tardos para oír. En muchos casos, note, el escritor conoce a los receptores de esta carta, los conoce y conoce la realidad de ellos. Y se da cuenta de que en muchos casos de esa congregación, en muchos casos, no en todos, pero muchos de ellos han pasado los años y todavía están tomando leche. ¿Porque les gusta la leche? Dice, porque no son capaces de digerir alimentos sólidos. Es lamentable porque estas circunstancias muchas veces incluso son la dinámica de las iglesias. Hay muchas iglesias que simplemente no se meten en profundidades teológicas porque pura papilla nomás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la asamblea? Puros bebés. No avanzamos. Y hemos sido salvados para enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Tenemos una responsabilidad de parte de Cristo, enseñar a otros. Y hermanos, tenemos un desafío en 2024, convertirnos en discipuladores. Convertirnos todos nosotros quienes somos creyentes, esencialmente
somos potenciales enseñadores de otros, discipuladores, ya sea de manera formal o informal. ¿A qué le llamo de manera formal? Manera formal significa que yo le paso una herramienta, un recurso escrito y le digo, hermano, hermana, mire, tal persona, fulano de tal, necesita ser discipulado, tome ahí, ocupe esta herramienta y vaya y disipúlelo. Esa es una manera formal de discipular, pero también está una manera informal de discipular, que es cuando usted se interesa por el otro y aporta su vida, conversando con él, ayudándose mutuamente, acompañándolo en su caminar cristiano, acompañándolo en oración, siendo parte de sus luchas. Entonces dice el escritor, ustedes se han hecho tardos para oír. Ya ha pasado un tiempo. Hay algunas inferencias que podemos sacar de este texto y a manera de observaciones o reflexiones quiero darlas. La primera, hermanos, claramente dice el escritor aquí que después de un tiempo debemos llegar a ser maestros. Ahora, no se confunda, no está hablando aquí de un maestro de primera, así como doctor en teología. No, 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 no. La idea es enseñar a otro. Esa es la idea. Note que aquí lo que está diciendo el escritor, él está diciendo a los hermanos en general, a la iglesia. Este escritor no está hablando a un grupo de pastores preparándose para el ministerio. No está enviando la carta a un grupo de personas que están estudiando. No, es a la iglesia. La iglesia es exhortada con estas palabras. Ustedes, hermanos míos, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, aquí nosotros inferimos esta idea de que hay una etapa en la vida cristiana en que nosotros debemos no solamente disponernos a enseñar a otros, sino que capacitarnos para enseñar a otros. ¿Qué voy a enseñar a otro pastor? Lo que usted ha aprendido. Esa es la idea. Lo que usted ha aprendido. Y usted a veces seguramente se encuentra con este miedo, este terror de no saber qué enseñar. Cuando yo digo, hermanos míos, que muchos de ustedes, que tal vez no se aprecian a sí mismos como enseñadores, cuando yo digo, hermanos, yo he aprendido mucho de ustedes, yo no estoy adulándolo, yo no estoy siendo, ¿cómo se le llama eso? Lisonjero. Yo estoy hablando una realidad. Hay muchos de ustedes que incluso tendrían el temor de enseñar a otros que me han enseñado a mí. Nosotros tenemos a veces ese pensamiento. Siempre yo bromeo en mi casa con los niños cuando me acuerdo de una frase que mi papá me decía. ¿Cómo vas a venir a enseñarle a ser hijo a tu padre? ¿Ya? Entonces con eso me marcaba a mí porque me decía, tú no tienes nada que enseñarme a mí. Así que ponte en tu nivel mejor, no en el mío. ¿Ya? Pero bueno, y muchas veces pensamos así. ¿Qué le voy a enseñar yo? ¿Qué puedo enseñar yo? Y sí, hay mucho que tú puedes enseñar. Ahora, como dijimos, hermanos míos, aquí el escritor dice, hay un tiempo en que el cristiano debe procurar avanzar en la vida cristiana, después de ser niño que solamente bebe leche, tal vez después es necesario que pruebe las papillas, alimento picado y todas esas cosas. Ya un día va a estar comiendo ya, espiritualmente hablando, un asado con pebre ahí. ¿Por qué? Porque ya va a estar capacitado, ya va a gustarle eso. Pero la idea central, hermanos, aquí es que nosotros debemos aspirar en la vida a ser enseñadores. Este año 2024 nos toca un desafío. ¿A quién yo puedo discipular?
¿Cómo puedo aportar en mi iglesia en el trabajo de discipular a otros? ¿Cómo puedo yo ser una herramienta, un instrumento del Señor discipulando a otro, enseñando a otro? Hermano, es precioso ese trabajo. Pero nosotros nos hemos muchas veces acostumbrado, espero que no sea nuestra realidad, pero es la realidad muchas veces de las iglesias y tal vez en la nuestra también. Nosotros nos acostumbramos a ser esencialmente consumidores de enseñanza, eternos alumnos. Pero ¿por qué no enseñamos también? ¿Por qué no enseñamos? Entonces, hay muchas causas por las cuales no queremos enseñar, pensamos que sabemos poco, pensamos que hay un estándar para enseñar, pensamos que si yo no sé lo que sabe el pastor, no puedo enseñar. No, cada uno de nosotros tiene diferente nivel de aprendizaje, de conocimiento, de todo. Hay una diversidad en nuestra iglesia en ese sentido. Pero eso no determina el hecho de que usted pueda o no pueda enseñar a otro. Ahora, tomándolo desde otro punto de vista, si nosotros no estamos aspirando y preparándonos y determinando en nuestra vida enseñar a otro, estamos fallando al plan de Dios. Porque esa es la manera en que Dios ocupa a los suyos para edificar su iglesia. Hermanos, Dios edifica su iglesia con sus... Dios ha definido que la edificación de su iglesia ha de ser hecha en términos de quién es el agente de edificación por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no trabaja en un vacío, trabaja con los medios de gracia, la oración, la palabra, la comunión unos con otros, pero todos esos medios de gracia tienen inherentemente la participación nuestra. O sea, no es que el Espíritu Santo viene aquí y él se pone a hablar. No, me usa, te usa. Nos usa para enseñarnos unos a otros. Fue tan importante, dice una hermana a otra hermana, lo que usted me dijo, hermana, la otra vez, que para mí eso me ayudó a... ¿Entiende? Eso es enseñar. Eso es enseñar. Entonces, hay un tiempo, hermanos míos. ¿En qué tiempo estás tú? Si eres un bebé espiritualmente hablando, estás recién comenzando la vida cristiana, déjame decirte, tú necesitas leche todavía, necesitas leche. Eso, disfruta la leche, disfrútala. Ya le echarán cereal ahí, disfruta la leche. No quieras comerte un asado todavía, tal vez te haga mal, pero disfruta lo que Dios te da en este momento y capacítate para que avanzando en el tiempo Dios te comience a ocupar para enseñar a otros. Hermano, otra cosa que podemos inferir como observación aquí, la inmadurez o la madurez espiritual es siempre en relación con la palabra de Dios. Dice aquí el escritor, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y en verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Entonces la palabra, es la palabra. Capítulo 6, verso 1 y verso 2, introduce el concepto de doctrina, dejando los rudimentos de la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, la inmadurez o la madurez depende de la relación con la palabra de Dios. Los inmaduros, los niños, toman leche. ¿Cuál es la leche? Ahí lo dice, los rudimentos, las primeras cosas, las cosas sencillas de la fe. Bueno, ahí dice algunas. Dice, por ejemplo, la doctrina de Cristo, dice, más abajo, el arrepentimiento de las obras muertas,
Eso es salvación, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, ¿ya? Eso son los lavamientos, dice originalmente, de la imposición de mano, eso es como se hacía la autoridad, el presbiterio, todo eso, la resurrección de los muertos, del juicio, eran cosas que para el escritor, cosas básicas que todo creyente necesitaba saber y comprender. Pero estos hermanos se quedaron ahí nomás, no avanzaron. Yo me acuerdo que cuando llegué a primero medio había un tipo que tenía como 25 años. Yo decía, este se quedó ahí. Como no lo podían echar en ese tiempo, tenía que estar ahí. Entonces, algunos se quedan ahí. No, no entiendo, no me hable eso porque no entiendo. Y no quieren saber más. Hermanos, necesitamos avanzar en nuestro conocimiento. Aquí hay dos cosas que necesitamos poner en nuestro corazón. En cuanto a la doctrina, en cuanto a la teología, en cuanto a la palabra de Dios, hermanos míos, hay dos cosas que debemos alcanzar nosotros. Tenemos que conocerla y tenemos que comprenderla. Yo no saco nada solamente con conocerla, debo comprenderla. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ya. ¿Qué implicaciones tiene ese versículo? ¿Cómo implicaciones, pastor? No, ¿qué quiere decir? Dime algunas verdades que estén contenidas. No sé. Sabemos el versículo, pero no logramos comprenderlo. Entonces, eso tiene que ver mucho con la madurez o la inmadurez en nuestra vida. Hermano mío, tu desafío no solamente es aprender de la Biblia o aprender la Biblia, es comprenderla. Y para comprenderla nos ayudamos mutuamente. Para eso están los grupos pequeños, para eso está la escuela bíblica, para eso están los sermones dominicales, para eso están una innumerable cantidad de recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para comprenderla mejor, un poco más. No tengo tal vez el nivel de comprensión que tenía Jonathan Edwards, pero sí puedo comprender algunas verdades. Si el Señor me ha provisto de una razón, hermano mío, porque la fe no es irracional, la doctrina no es irracional. Dios me ha provisto de una razón para comprender esas verdades. Y más aún, si soy creyente, Dios me ha dotado con el Espíritu Santo para entender esas verdades. Porque el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Pero si soy salvo, sí puedo comprenderlas. Entonces, hermano mío, la inmadurez o la madurez es en relación con la palabra de Dios. Yo no soy maduro porque tengo más experiencia, ¿no? Es si conozco y comprendo mejor la palabra y la aplico a mi vida. Un inexperto, otra observación, un inexperto, hermano mío, es un niño que participa solo de leche. No quiera usted darle cosas de grande a inexpertos. No, por favor, no trate de explicarle la doctrina de la predestinación a una persona recién convertida. No, a veces le va a hacer daño. Es como darle un choripán a la florcita. Le va a caer mal, le va a hacer daño. Algún día le van a gustar los choripanes, ¿me entiendes? Pero todavía no. Algún día va a tener la capacidad para comprender verdades más profundamente. Pero todavía no. Entonces a veces queremos ir con el caballito de la doctrina de la gracia y al tiro con los recién convertidos. No haga eso, porque hay muchas cosas que él necesita saber, pero todas son lechecitas, nomás lechecitas. Entonces un inexperto es un niño que participa solo de leche. Uno que ha alcanzado madurez sí participa del alimento sólido. Si tú has alcanzado cierta madurez espiritual, tú debes estar comiendo mejor espiritualmente. No puedes estar conformándote, hermano mío, por favor, con un pancito diario. Voy a ver qué me dice el Señor. Lleva como 20 años en la iglesia y todavía está con puros pancitos diarios.
No, hermano mío, eso es irresponsabilidad. Estudia la Biblia. Hoy en día tenemos una cantidad de recursos en internet que tú puedes adquirir, puedes comprar libros, una cantidad de recursos que te pueden ayudar a aprender mejor, a comprender mejor la doctrina. Tú puedes hacerlo. Pero no te conformes con quedar así, no te conformes con lo que te da el predicador todos los domingos solamente. ¿Por qué? Porque, hermano, la madurez se alcanza comiendo alimentos sólidos. Después de ser niño necesitas otro tipo de alimentación. No puedes resistir tomar leche toda la vida. Espiritualmente es lo mismo, hermano mío. Una vida cristiana que toma leche toda la vida es una persona que no se ha nutrido, es una persona que desnutrida absolutamente. Y son esas personas a veces que llegan a decir, no sé por qué, pastor, me pasa esto, mire, esto, y eternamente los mismos problemas. ¿Por qué? Porque no ha avanzado, no se ha desarrollado. Hermanos, los que han alcanzado la madurez son los que han ejercitado sus sentidos. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, esa palabra uso quiere decir por el hábito. El hábito. Usted y yo debemos cultivar el hábito de ejercitar nuestros sentidos, nuestro discernimiento en el bien y el mal. No me venga, por favor, un día, pastor, sabe que vi el horóscopo y me va a ir mal este año. No sé, a ver, perdón, ¿usted el horóscopo? Sí, el horóscopo. Esa persona no discierne, no está discerniendo qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo bíblico, qué no es lo bíblico. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque seguramente su hábito no es con la palabra del Señor. No tiene sus sentidos ejercitados. Esa palabra ejercitado viene de la palabra gimnasia. No tiene el sentido, el discernimiento ahí disciplinado, ejercitado. Entonces, hermano mío, no podemos esperar responder bien a la vida. Yo no puedo esperar jugarme un partido de fútbol con los futbolistas de esta iglesia y estar los 45 minutos, no, una hora, ahí, pero como si no, como si nada. ¿Por qué no? Porque no tengo ejercitación física, ¿no? ¿Entiendes? Yo me pego una carrera una carrera de 30 segundos y 10 minutos para recuperarme. ¿Por qué? Porque físicamente no estoy ejercitado, no estoy preparado para responder a esa circunstancia de una manera apropiada. Hago lo que puedo. Y los hermanos saben que hago lo que puedo en la cancha. En la vida espiritual es lo mismo, hermano mío. Si usted y yo no hemos ejercitado el discernimiento espiritual en qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, ¿y cómo se hace eso? Ahí está la palabra de Dios, el desarrollo espiritual, arraigado en la palabra, desarrollándome espiritualmente, ya no tomando leche, ya comiendo alimentos sólidos, ya preparándome para enseñar a otros, ya entiendo lo que es correcto, lo que no es correcto. Como dice Efesios, aquí agrego lo que dice Efesios, ya no soy llevado por doquier por todo viento de doctrina, ya nadie me mete el dedo en la boca, ya entiendo lo que Dios quiere para mí y lo que Dios quiere para ti. Quiero enseñártelo. ¿Y por qué he llegado a esta madurez? Porque por el hábito, por el hecho de todos los días exponerme a la palabra y vivir la palabra, eso me ha llevado a ejercitar mi discernimiento entre lo bueno y lo malo. Entonces ahora entiendo más claramente lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios, cuál es su voluntad, cuál no es su voluntad, hacia dónde apunta mi vida, cuál es el propósito para mi vida. Yo ya sé esas cosas y como las sé, estoy capacitado ahora para enseñar a otros.
Por eso es que el escritor dice, ya, ustedes ya deben ser ya maestros, después de tanto tiempo. Ahora, el alimento sólido también dice relación con aquello de lo cual hay mucho que decir, ¿cierto? Dice Pablo, o sea, Pablo no es no necesariamente el escritor de aquí, ¿cierto? El escritor dice, verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Cuánto tenía que decir de lo que estaba hablando? Mucho. Hay tanto que enseñar, hermanos. Hay tanto que enseñar. ¿Y qué es eso que hay que enseñar? Doctrina, esencialmente, doctrina bíblica, teología. Eso es alimento sólido. Pero no puedo, dice el escritor, porque ustedes no están entendiendo estas cosas. La leche dice relación con aquello que son los rudimentos de la palabra, las cosas básicas, hemos dicho. Cuando es difícil de explicar una doctrina más profundamente, hermanos míos, eso lo desprendemos del texto, cuando ya se hace muy difícil explicar algo profundamente, se hace necesario volver a enseñar las cosas básicas. Volver a enseñar las cosas básicas. En muchos casos, hermanos míos, nosotros mismos hemos tenido que volver a aprender cosas básicas. De verdad. Por ejemplo, ¿qué es la santidad? Tuvimos que volver acá y entender correctamente qué es santidad. Santidad no es tanto pureza como separación. Y tuvimos que reaprender cosas básicas. Y en muchos casos, hermano mío, para poder avanzar en la profundidad de una doctrina, tenemos que volver atrás para aprender las primeras cosas. Aquí lo dice el escritor, dice, por tanto, ya dejando los rudimentos, capítulo 6, verso 1 de la doctrina de Cristo, vamos adelante, avancemos a la madurez, a la perfección. Esa es la idea. Ustedes debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ustedes tienen necesidad de tomar leche. No, no, avancemos, dice, a la madurez. No se queden ahí, no se queden como niños. ¿Nota el espíritu de desafío que tiene este texto? Entonces, y para poder explicar cosas profundas hay que volver a veces a lo básico. La dificultad, hermano mío, de explicar para este escritor decía relación con la dificultad que tenían estos hermanos de comprender. ¿Cuándo se hace difícil explicar, decía el escritor? Cuando ustedes tienen dificultad de comprender. Yo doy gracias al Señor, hermano mío, que nosotros como Iglesia Bautista Gracia Redentora hemos aprendido a comprender mejor muchas cosas, mucha doctrina, pero nos queda tanto por aprender. Y no solamente por aprender, sino comprender. Note esa diferencia, esa distinción que hago en términos. Porque una cosa es llenarnos de contenido, como en el colegio, ya démosle con los contenidos, así le llenamos la cabeza a los niños de contenido. ¿Y qué aprendiste este año? No me acuerdo. ¿Cómo saliste en matemática? Promedio 6,5, excelente. ¿Qué pasaron este año en matemática? No me acuerdo. Bueno, ¿qué pasó? Recibieron contenido solamente y respondieron bien al contenido, pero no comprendieron el contenido. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Y cuando tú no comprendes el contenido de la palabra, tú no tienes la posibilidad de aplicarlo a tu vida, porque no sabes cómo aplicarlo. ¿Cómo aplico a mi vida Juan 3:16? ¿Cómo aplico a mi vida Romanos 5:8, versículos que todos los cristianos debieran saberse de memoria? Entonces, hermanos míos, el desafío para nosotros como Iglesia Bautista Gracia Redentora es que nos podamos convertir muchos de nosotros en enseñadores de otros. ¿Por qué, pastor? Porque ya es tiempo, ya es tiempo. Ya es tiempo de que tú seas un aporte al reino de Dios enseñando a otros. Entonces, ese desafío, si tú tomas este desafío, como dice la famosa frase,
un gran, ¿cómo es? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No, un gran desafío conlleva también una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? De que tú te responsabilizas de aprender. Si tú quieres enseñar, debes aprender. Pero hay un tip que yo quiero darle. No hay mejor forma de aprender que enseñar. Tú cuando enseñas aprendes más. Entonces te hace bien enseñar porque aprendes. Y te desafía a aprender más y a profundizar más. Y a abrir un poco más el terreno para aprender otras cosas. Y de esa manera tú vas siendo útil a la obra de Dios. Y de esa manera es que Dios cumple su propósito. Cuando Cristo, hermanos míos, dijo, yo edificaré mi iglesia, nunca se refirió a que Él personalmente iba a venir. ¿Cómo lleva a cabo su edificación? A través de personas que, ocupando los medios de gracias que Él provee, son capaces de edificarse unos a otros con los otros creyentes. Y ahí estamos nosotros. Hermanos míos, el desafío de Dios para nuestra vida es: seamos enseñadores. Dios nos ha salvado para enseñar a otros. Cristo nos ha salvado y nos ha hecho parte de su iglesia para enseñar a otros. Enseñarles que guarden todas las cosas que les he mandado. Amén. Y espero que tú, hermanos míos, formules en tu corazón este desafío y esta meta para el año que viene. Amén. Que el Señor nos dé la gracia para poder lograrlo. Oremos.